bendiga, me los guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé paz. Amén. Muy bien. Me llamo David, aquí me acompaña mi esposa Pamela, saluda. Soy director de un ministerio que se llama Precepto. Y en Precepto, o ahora lo decimos en inglés Precept, enseñamos a estudiar la Biblia con el método inductivo, pero hacemos más que eso. Lo que queremos animarte es a involucrarte en una relación con Dios por medio del estudio de su palabra. ¿Suena bien? Una relación con Dios por medio del estudio de su palabra. Y de algo así vamos a hablar el día de hoy. Oremos y vamos a seguir en la serie de Corintios. ¿Cierto que han empezado Corintios la semana pasada? Ok, voy a tomar la lección de Corintios también. Vamos a ver. Padre Celestial, te damos gracias por la bendición que es abrir la Biblia juntos. Te pedimos hoy que hables a nuestro corazón, que nos muestres en qué debemos continuar, también nos redargullas y nos presentes, examines nuestros corazones y nos muestres en qué debemos corregir, si hay arrepentimiento que tomar, Señor, si hay algún verso en el pasaje que vamos a ver hoy que debamos incluso interiorizarlo, memorizarlo, no solo entenderlo, sino vivirlo. Preparamos en este momento, Señor, nuestro corazón para inquirir en tu palabra. Preparamos nuestro corazón para decidir aprenderla, profundizar en ella, pero más que nada vivirla. Porque si la conocemos y la vivimos, tendremos, como los hombres del Antiguo Testamento, como Esdras, por ejemplo, esa autoridad para enseñarla. Y que esta congregación, que tu paz sea en este lugar, en cada una de las familias aquí, que tu paz sea con ellos y que ellos puedan verbalizar esa paz. En nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén y amén. Muy bien, vamos a 1 Corintios capítulo 2. ¿Alguien sabe quién es Howard Hendricks? ¿No? Bueno, es un autor que si tú ves un libro de él, así está en inglés, cómpralo. Y si no hablas inglés, igual cómpralo, me lo das a mí. Es un autor que come Biblia, realmente, y nos anima a eso. Bueno, ya falleció en el 2013, pero es un autor que realmente amaba al Señor. Él dijo esta frase que me impactó y se las voy a compartir hoy. Cuando él se convirtió, alguien escribió en la solapa de su Biblia esta frase, y él dice esto de aquí. Este libro te mantendrá alejado del pecado, o el pecado te mantendrá lejos de este libro. ¡Wow! Lo repito. Este libro te mantendrá lejos del pecado, o el pecado te mantendrá lejos de este libro. ¿Suena bien? Bueno, y se lo creyó. Y es un hombre que se estudió la Biblia y enseña cómo estudiar la Biblia. Tiene en español ya hay un libro de cómo estudiar la Biblia de este autor que es de gran bendición para mí. Así que algo de esto quiero compartirles hoy. Vamos a 1 Corintios capítulo 1, solo para revisar el contexto. El valor de una vista panorámica, ¿verdad? ¿Alguien aquí ha ido a París? ¿Quién conoce París aquí? ¿París chiquito? ¿Vinces? ¿Quién conoce Vinces aquí? ¿Nadie? No, tampoco. Nadie ha ido a Vinces. Tú has ido a Vinces, muy bien. ¿Qué hay en estas dos ciudades? Hay una torre, ¿verdad? La Torre Eiffel, ¿verdad? Bueno, la de París chiquito es bien chiquita, pero aún así, tú sacas el teléfono para tomarte una foto y sale incompleta la foto, ¿verdad? Tú empiezas a hacer esto y no sale la torre, pues, ¿no? Alguien tiene que tomarte la foto. Ahí frente a París, frente a la Torre Eiffel en París, hay un edificio, un rascacielos, que la gente paga para ir al último piso, justamente para poder tomarse con la torre entera la foto completa. Ahí sí, esa es la foto efectiva, ¿verdad? El valor de una vista así panorámica. Vamos a hacer una vuelta rapidita por todo Corintios. Rápida, fugaz. Para que ustedes sepan qué hay en cada parte y cómo encajan las partes. En el primer capítulo de entrada dice algo que nos deja como locos. Son 10 bendiciones que tienen toda persona que ha llegado a Cristo, en particular los corintios. Miren verso 1. Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. ¿Cómo puede Pablo llamar santificados a los corintios y llamados a ser santos siendo la iglesia más problemática del Nuevo Testamento?
Bueno, vamos a verlo. ¿Cómo es que puede? Pero en Cristo Jesús. Tal vez por eso es que puede. Porque es Cristo. Santificados en Cristo y llamados a ser santos. 10 bendiciones para ellos. Y luego, sin más vueltas, verso 10, dice, os ruego, hermanos, pues, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros ¿qué? ¿Cuál es el problema que tiene esta iglesia? Está por dividirse. Cuando lees segunda a los Corintios, ya se dividió. Es decir, en esta carta, Pablo, previendo lo que va a pasar, escribe, no hay entre ustedes divisiones. En la segunda, lamentamos el hecho, se divide por lo menos en 3 facciones. Entonces, ya hay un problema. Y entonces, algunos dicen, yo soy de Pablo, ¿verdad? Otros dicen, yo soy de Mario. Otros dicen, no, yo soy de la Alianza, no, yo soy de ¿qué iglesias hay por acá fuertes? Ok, yo soy pentecostal, dicen. Y nunca faltará aquel que es más espiritual y dice, yo soy de Cristo. ¡Wow! ¡Qué espiritual! Él es de Cristo, ¿verdad? Facciones. Eso a final de cuentas, ¿qué es, verdad? Verso 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Mario por ustedes? No. Calvino. Está de moda este predicador de YouTube. ¿Cómo se llama el predicador de YouTube? MacArthur. ¿Fue crucificado él por no? Fue Cristo crucificado por ustedes, ¿verdad? ¿Fuiste bautizados en el nombre de Pablo? No, ¿verdad? Y eso es capítulo 1 de alguna forma. Preguntas y ya va directo al problema. Capítulo 2, de alguna forma nos provee una solución al problema. Salta al capítulo 3. Dice, de manera que yo, verso 1, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Y por qué? Verso 3, hay una pregunta al final del verso, justo antes de empezar el 4, dice, ¿no son carnales y andáis como hombre? Acá, porque, verso 4, diciendo el 1, yo ciertamente soy de Pablo, el otro de Apolos, ¿no sois carnales? 5, ¿qué pues es Pablo y qué pues es Apolos, servidores por los cuales habéis creído? Y entonces ellos andan en contiendas, andan en celos. He ahí el problema. ¿No son acaso carnales? Vas al verso 16 de este mismo capítulo. Mira esta pregunta. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, ¿qué hará Dios con él? Esta iglesia está siendo tentada a dividirse. Y mira la advertencia que pone Pablo en el capítulo 3. Están destruyéndose por celos, por envidias, por contiendas. Están actuando como niños. ¿Verdad? ¿Cómo actúan los niños? Los pones a jugar. Uno quiere esto y la primera palabra que uno dice ya con cierto grado de conciencia, mío. Y el otro niño que dice también, no, es mío. ¿Cuál es la diferencia entre amar y ser egoísta? ¿Cuál sería la diferencia? Estamos en dos extremos, amar y ser egoísta. El uno toma y el otro da. ¿Ves la diferencia? Uno tiene que aprender a dar. Ahora, para los varones sobre todo, dar es difícil. Si ustedes, ¿cuántas consejerías has recibido tú donde la mujer dice, lo he dado todo? Y el esposo dice, pero yo pensé que teníamos un buen matrimonio. ¿Por qué? Porque estaba, ¿qué? Recibía todo. Al varón le cuesta más aprender a dar. Pero la mujer también tiene que aprender a dar de alguna forma, ¿no? Y hay que encontrar un punto medio donde se llegue a acuerdo. Bueno, los corintios, ¿en qué actitud están? ¿Entre dar o quitar? Ahora, recibir es bueno. ¿Cuál es el problema? Quitar. Entonces ellos quieren para sí. Capítulo 4, salta acá. Y dice, así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo, téngannos y administradores de los misterios de Dios. Aquí enuncia otro tema más. Saltamos al 5. Aquí hay un tema de pecado ya directo. Dice, de cierto se oye que entre ustedes hay fornicación, tal fornicación como ni se nombra entre los gentiles. Juzga ese pecado. Capítulo 6, más pecados, más problemas. Dice,
¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de injustos? Hay pleitos aquí, ¿verdad? Y ya son de asuntos legales. En el mismo capítulo tal vez salta el verso 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Qué estaban haciendo los cristianos en esta iglesia? Estafándose. Bueno, lo llevan a la corte, pero ¿por qué no serías más imitar a Cristo si aceptas el agravio? ¿Verdad? Capítulo 7, hay un cambio. Entonces, del 1 al 6, repite después de mí. Del 1 al 6, sabiduría de hombres. Del 1 al 6, sabiduría de hombres. Del 7 al 16, sabiduría espiritual. Del 1 al 6 es sabiduría de hombres, ¿verdad? ¿Qué hace en la iglesia? La destruye. Pero en el capítulo 7 empieza a traducir sabiduría espiritual, pero también la destruye. Porque es sabiduría espiritual sin amor. De manera que los dos puntos que escoge Pablo como totalmente opuestos, el uno va a ser el amor y el otro no va a ser el egoísmo, no va a ser el odio, va a ser el orgullo. Entonces en el capítulo 7 vas a encontrar esta frase, verso 1. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería el hombre no tocar mujer, y aquí hay una pregunta que responde. Capítulo 8:1, en cuanto a esto que también escribiste, los sacrificados a los ídolos. Capítulo 9, lo mismo, ¿verdad? Sigue con la idea, verso 10:1. No quiero, hermanos, que ignoréis esto de Israel. Y entonces va a tocar temas de Israel también. La iglesia estaba compuesta mayormente por israelitas que habían llegado a Cristo en una sinagoga y luego los gentiles. Hay un conflicto ya. Capítulo 12:1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y tenemos 3 capítulos para los dones, 12, 13 y el 14. Y en medio de estos 3, ¿qué hay? Hay un camino mucho más excelente y conoces el verso. La fe, la esperanza y el amor. El mayor de estos. Y tal vez en la boda de algunos de ustedes se recitó ese verso. Bueno, ¿cuál es el problema? Del 1 al 6, conocimiento o sabiduría de hombres. ¿Qué hace con la iglesia? La destruye. Del 7 al 16, sabiduría espiritual sin amor. ¿Qué hace con la iglesia también? La destruye. ¿A qué nos está animando Pablo o a qué anima Pablo a esta iglesia en esta carta? A que el amor nos edifica. Es un mundo de diferencia. ¿Cuál habíamos dicho la diferencia entre dar, verdad, y recibir, pero aún peor, quitar? Entonces tenemos, dar y recibir es buenísimo. ¿A quién no le gusta recibir un regalo? Una aplicación para ustedes los varones, para los que tienen una amada esposa en casa o aquí. Escuchen lo que van a decir sus esposas en este momento. ¿Qué preferirían ustedes, mujeres? ¿Recibir un ramo de flores con 300 flores de $300? ¿O una de $1 una vez cada día, una de $1? ¿Qué preferirían ustedes? ¿Un ramo una vez al año, Día de la Madre? ¿O una diaria? Pero nosotros los hombres no entendemos eso, porque para nosotros es el paquete inmenso. Mira lo que pude comprar una vez, ya está, listo. Recibir es lindísimo. Pero mira ese detalle, ¿verdad? Recibir es lindísimo. ¿Qué es mejor, dar o recibir? ¿Qué dijo Jesús? Más bienaventurado es dar que recibir, es decir, dar es aún mejor. Entonces, de alguna forma esta carta da vueltas en eso. Vamos al capítulo 2, ahora sí a los detalles. Regresa. Vamos a los detalles entonces. Capítulo 2. Habíamos dicho que los estaba considerando como niños espirituales porque estaban peleando, quitando, ¿verdad? Entonces vamos a los detalles. Los dos extremos, amor y el otro no va a ser odio. ¿Cuál dijimos que iba a ser? Egoísmo y peor aún, arrogancia.
el orgullo como tal. Del 1 al 8 vamos a hablar de esto de aquí, solo la cruz. Leamos. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este, ¿cómo? Crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad. Pablo se enferma y dice, estuve con vosotros mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aterricemos un punto clave aquí. Pablo enferma cuando llega a Corinto y no le quedó de otra que predicar solo de Jesús. Ahora él se había propuesto predicar solo de Jesús y a Cristo crucificado. Él no añadió ninguna sabiduría de hombres. ¿Cuál es el problema de esta iglesia? La sabiduría de los hombres. Es una iglesia mayormente compuesta por judíos, luego por gentiles, pero luego los gentiles empiezan a crecer más que los judíos. Entonces, yo me imagino a un judío, no, yo sé todo el Antiguo Testamento. Es más, yo sé lo que dicen los rabinos. Entonces el griego dice, pero ¿y los sabios no vienen de Israel? Pero si nosotros tenemos a Epiménides. ¿Quién será Epiménides? Tenemos a Platón. Tenemos a... ¿Qué griego conocen ustedes? Por ahí, no. A Tsitsipas. No, ese es tenista. Aristóteles, nosotros tenemos... No, ¿qué pues? Entonces empieza un conflicto entre ellos y Pablo dice, pero ¿recuerdan que yo solo les prediqué a Cristo? Yo solo hablé de la cruz. Verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Salta al capítulo 3, verso 1. No pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, es decir, lo que les enseñó Pablo a ellos fue profundidad. No pudo. Porque andaban con esto ya desde un inicio, ¿verdad? Y entonces, regresemos al capítulo 2. Hablamos sabiduría con los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Entonces, ¿qué príncipes podría tener Israel? Mencióneme príncipes de Israel, reyes en Israel. Pero si tuvimos a Salomón, pues nosotros somos más sabios que ustedes. ¿Qué dijo Salomón? ¿El principio de la sabiduría? ¿Ustedes qué van a saber? Y entonces los otros dirán, no, pero nosotros tenemos a Estoico. ¿Quién es Estoico? ¿Alguien aquí se llama Estoico? ¿Hay alguna hermana que se llama Estoica? Seguro. Miren, después hago la broma. No, no va a ser broma. Bueno, el estoico supuestamente entre ellos eran los que eran así como parcos, como conservadores, ¿verdad? Y están los otros que eran con los liberales, ¿cómo que se llamaban? Epicúreos decían, los epicúreos, ¿no? Esos en cambio eran liberales, viva la vida decían, ¿verdad? Y entonces el uno discutiendo, no, si nosotros tenemos a este príncipe y a David, el salmista, es más, le ponemos al bebé David porque aquí se leen los salmos, ¿cómo es que dijeron hace un rato, verdad? Estoy molestando. Y entonces, ¿ves ese conflicto? ¿Cuántos judíos hay en esta iglesia? Judíos. Circuncidados al 8º día. No hay ninguno, muy bien. Entonces, no es un conflicto cercano a nosotros. Pero hay conflictos que se asemejen un poco hoy en el siglo XXI en la iglesia. Claro que sí. Entre cristianos vas a escuchar calvinistas de 5 puntos, ¿verdad? Vas a escuchar entre cristianos, no es Calvino, es este de aquí. Y vas a escuchar a otros cristianos que dicen, no, yo no quiero meterme en el debate. Y entonces los otros que no quieren debatir, o mejor dicho, los que quieren debatir ven el otro que no se quiere meter en el debate, lo insultan. Tú eres un pacifista. No son solo niños. Príncipes. Ahora, con toda la honra que este hombre se merece,
hay un predicador que se le conoce como el príncipe de los predicadores y realmente predicó espectacular. Leerlo es edificante. Pero mira, te aseguro que el hombre, lo último que quisiera, o si pudiera escucharnos, en la resurrección tal vez nos pegue una reprimenda. ¿Por qué me llamaban príncipe? Yo soy como ustedes, consiervo suyo. Y entonces hay conflictos, ¿verdad? Entre iglesias, no, que esta doctrina, lo de acá. ¿Se parecen los conflictos? Bueno, sí, no somos solo niños. Dice, la que ninguno de estos príncipes de este siglo conoció. Porque ¿qué hicieron los príncipes en los días de Jesús? Porque si hubieran conocido esta sabiduría de Dios, verso 8 al final, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. La sabiduría del hombre que trae destrucción. ¿Ven al Señor de la gloria? ¿Lo reconocen? No. ¿Qué hacen con Cristo? Lo llevan a la cruz. Ahora, Dios sabía que esto pasaría, por supuesto. Ese perfecto plan es poner a Cristo, ¿verdad? Como dice, en medio, como ovejas al matadero, ¿verdad? Ahora, del 9 hasta el 16, si primero hablamos de solo Cristo o solo Cristo crucificado, del 9 al 16 hablemos tal vez solo a los pies de Jesús. ¿Dónde se obtiene la sabiduría? El contexto es que esta iglesia se está dividiendo porque los unos pretenden ser sabios y los otros pretenden ser, no, pues nosotros somos más sabios que ustedes. En el contexto de buscar sabiduría, ¿dónde se obtiene la verdadera sabiduría? La que viene de lo alto. Santiago, tiempo antes que Pablo escribió algo espectacular de la sabiduría. Saltemos a Santiago capítulo 3. Vamos allá. Santiago, si llegas a Hebreos, estás por ahí cerquita, avanza un poquito más. Si llegaste a Apocalipsis, te pasaste, regresa un poquito. Si estás en unos libros que empiezan con T, avanza todavía, tienes que pasar Hebreos. Y al final del capítulo 3, ¿alguien sabe de qué habla el capítulo 3? ¿De qué órgano habla el capítulo 3? La lengua, muy bien. Y hablando de la lengua, Santiago dice, verso 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por primero la buena conducta. ¿Sus obras en qué tipo? Obras de sabia o en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, ¿y cómo? ¿Qué? Esos son los sabios de este siglo. Estos son en la iglesia los que causan división. Sigamos, 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda cosa perversa. Santiago es duro. 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente ¿cómo? Pura. Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre de hipocresía, ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen. Amén. Regresemos entonces a Corintios. Ya esto estaba escrito cuando Pablo escribe Corintios. Y en el capítulo 2, Pablo ahora nos va a decir cómo obtener una sabiduría así, de lo alto. En el contexto entonces de alcanzar sabiduría, entre una discusión entre hebreos y griegos, verso 9 dice, antes bien, Pablo dice, pero, esto es un pero grandísimo, aquí divide el capítulo en dos, dice, antes bien como está escrito, cosas, repite después de mí, yo voy a leer la frase y tú la repites, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las cosas que Dios preparó para los que le aman. Entonces, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni se le ocurrió a ningún hombre. Son las cosas que Dios tiene preparadas para ¿quiénes? Para los que le aman. ¿Amas a Dios? Amén. ¿Le amas realmente? Muy bien, vamos a ver si es verdad. Vamos a hacer un test
de 1 Corintios 2. Vamos a hacer un test si amamos a Dios, porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido, no se le ha ocurrido a hombre alguno. No hay forma de que un hombre haya podido ver, ni oír esto, sin que Dios no lo haya revelado. ¿Verdad? Pero Él solo lo revela ¿a quién? A los que le aman. Está citando Isaías 64, así que vamos a ir en breve. Pero sigamos leyendo qué quiere decir Pablo. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién las conoce? El Espíritu de Dios. Ahora estos dos versos que vienen son increíbles. O creíbles, mejor dicho, creámoslos. Dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Verso 14, ¿el hombre natural percibe, entiende estas cosas? No. ¿Cómo enseña el Espíritu Santo según estos versos? Pensamiento espiritual, con lo espiritual, palabra espiritual. Pero aquí nos está describiendo algo que tal vez para nosotros puede sonar ajeno, porque ¿quién de nosotros es un apóstol como para escribir un libro del Nuevo Testamento? La palabra es inspirada por Dios, ¿sí o no? ¿Creemos eso? Repasemos o recordemos la inspiración. ¿Verdad? Toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para a fin de que el hombre de Dios sea y equipado para toda buena obra. ¿Lo crees? Muy bien. Si haces un estudio de palabras de esa frase, te encontrarás que no solo es que Dios inspira la palabra, sino que Dios sopla sobre el texto bíblico. De manera que a algunos autores Dios les dijo, escribe. Y a Moisés le dice, por ejemplo, escribe en este libro las palabras de la ley. Pon en un libro estas palabras que te voy a decir. Y es una frase repetida en todo el Pentateuco. Dios dice, escribe. Y entonces Moisés, dictado, palabra por palabra. A otros autores, Dios les dijo, describe. Y entonces, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni se le ocurrieron a ningún hombre, son las cosas que Dios tiene reservadas para los que le aman. Entonces Dios les muestra una visión y le dice, por ejemplo, ¿qué ves, Jeremías? Jeremías dice, veo una vara de almendro. ¿A alguien le gustan las almendras? Ah, bueno, una vara de almendro. ¿Cómo es una vara de almendro? Tengo que buscarla, ¿no? Y entonces dice Dios, bien has visto, Jeremías, porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Si haces un estudio de palabras, almendro y velar se escriben igualito. Solo cambia la pronunciación. Entonces Dios le dice, ¿qué ves, Jeremías? Le muestra y le hace escribir. Y él escribe una vara de almendro. Bien has visto, porque yo almendro o yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Y entonces a otros se les dijo, describe. Pero ¿cómo es posible que un salmo sea palabra de Dios si compone una oración o es compuesto de adoración a Dios? Espérate, un hombre está hablándole a Dios. ¿Cómo es que es palabra de Dios? ¿Quién está hablando? ¿El hombre o Dios? ¿El salmo es palabra de Dios o no es palabra de Dios? Claro que es palabra de Dios, porque te acuerdas que inspiró las palabras, ya te voy a decir cómo, pero luego que terminó de escribir, ¿qué hizo sobre las mismas palabras? El manuscrito original, una vez que terminó David de escribir su Salmo 22, por ejemplo, sopló vida. Y entonces David es pasado, y los otros salmistas también, por tal pruebas tan agonizantes, y en medio de la prueba Dios dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman.
Y entonces lo pasó por tales pruebas y él expresa de esa situación, de esas circunstancias totalmente adversas. Por ejemplo, Saúl queriendo matarlo múltiples ocasiones y él escribe como 10 salmos al respecto. Y él expresa adoración. En esa adoración está la inspiración de las palabras que adoran. Y una vez que termina de escribir, sopla vida sobre el salmo. Tienes palabra de Dios en los salmos. Es más, Salmo 22, por ejemplo. David vio a Jesús crucificado. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón del hombre. Son las cosas que Dios tiene preparadas para ¿quiénes? Los que le aman. David amaba a Dios. En las pruebas, en el sufrimiento, David amaba a Dios. Escribía adoración. Job amaba a Dios. Después de perder, llegan 4 malas noticias donde pierde todo. ¿Qué exclamó Job? Dios me dio y Dios quitó. A él sea. Y dice, en nada de esto Job pecó, sino más bien adoró. Y entonces Dios, después de que queda esto por escrito, ¿qué hace con el texto? Sopla vida. Y conoces bien el pasaje, Hebreos capítulo 4, verso 12. ¿Quién se lo sabe? Y la palabra es viva y eficaz. Es más cortante que espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Muy bien. Antes del alma y el espíritu dice las coyunturas. ¿Qué más? Los tuétanos. ¿Qué más? Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Como dice Génesis, y Dios dijo sea la luz, y fue la luz, y separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz día y a las tinieblas noche. De la misma forma, cada vez que tú abres esta palabra viva, ingresa a ti, discierne tus pensamientos, las intenciones. Cada vez que tú interactúas con este libro vivo, es la palabra de Dios la que discierne. ¿Quieres saber cuándo estás siendo tentado o cuándo son tus ideas o tus planes? Cuándo Satanás es el que está hablando en voz alta. Abre la Biblia, conéctate con Dios y encuentras esa luz. Y vas a separar justamente, Él va a separar las tinieblas de la luz. Discernirá tus pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Dónde? Aquí. De manera que el significado del texto nunca está en la primera lectura, sino los que lo aman vuelven a leer. Y vuelven a leer. Y vuelven por más. Y vuelven por más. Y vuelven por más. ¿Amas a Dios? ¿Cuántas veces has leído 1 Corintios esta semana? ¿O te bastó lo que dijo Mario la semana pasada? ¿Amas a Dios? Desafío. Yo voy a volver cuando toque el capítulo 16. Todo aquel que haya copiado a mano todo 1 Corintios, a los Corintios, perdón, recibirá un premio. ¿Suena bien? A mano toda 1 a los Corintios. Traeré premios. Traeré con una caja llena de premios. ¿Les gusta la idea? Pero es que tu tiempo en la palabra es tu tiempo con Dios. Del 1 hasta el verso 8, solo Cristo crucificado. La salvación misma. Llegaste a Cristo, Cristo crucificado, Él toma el lugar de muerte que te corresponde. Del 9 hasta el 16, solo a los pies de Cristo. Solo a sus pies. ¿Amas a Dios? Bueno, ¿cómo se ve eso para nosotros? ¿En cuánto tiempo pasamos por la palabra? ¿Alguien tiene una Biblia de estudio aquí? Perdón si bajo un ratito. Una Biblia con comentarios por aquí. ¿Alguien tiene una Biblia de esas grandotas que tiene las notas de un experto? Esa Biblia me gusta. Nadie trajo una Biblia de estudio. Muy bien. El problema con las Biblias de estudio es que tienen las notas de un experto. Y entonces tus ojos apenas abres esa Biblia, ¿a dónde va? ¿Al texto bíblico o a las notas del experto? ¿Eso es tiempo con Dios? No, eso es tiempo con el experto. Me gusta esa Biblia porque tiene margen ancho y puedes tomar notas, puedes orar. En mi Biblia hay lágrimas,
En mi Biblia hay oraciones, en mi Biblia hay notas. Este es mi lugar de encuentro con Dios. Y cada vez que yo vengo aquí y la destruyo un poco, la daño, la rayo, la dejo un poquito menos bonita, la destruyo un poco, la uso. Por alguna extraña razón, mi vida empieza a arreglarse. Mi vida que vino hecho pedazos delante de los pies de Cristo, sale mejor. Encuentro paz. Cuando el alma desespera, vengo aquí y se lo digo a Dios. Que no sé qué hacer. Y a veces, me acuerdo tanto de una prueba muy dura que estaba viviendo. Estaba estudiando Isaías 39 esa semana, pero por alguna razón no abrí mi Biblia ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles. Y estaba siendo presionado y la prueba era en pocas palabras, era serrucharle el piso a alguien. Pero era exactamente lo que había anhelado toda mi vida, solo que estaba presentado con quitarle lugar a alguien. Ese algo era muy bueno, simplemente que tenía que hacerle daño a alguien. Y la tentación fue real. Y entonces yo estaba en eso y en eso abro Isaías finalmente. Digo, no voy a sentarme a estudiar la Biblia. Y el primer verso del texto dice, ay de los que hacen planes sin consultarme. Hay de los que toman decisiones sin mi consentimiento. La respuesta a lo que te aqueja hoy está en el capítulo que toca. Yo no leo la Biblia buscando así. ¿Qué dice la Biblia acerca de las deudas? A ver, ¿qué dice la Biblia acerca de las deudas? Porque cuando yo leo la Biblia así, ¿qué estoy mostrándole a Dios? Ya tengo una decisión tomada, quiero endeudarme. ¿Qué dice la Biblia acerca del divorcio? ¿Qué dice la Biblia acerca del divorcio? Si de divorcio puedo hacerlo de aquí. Si yo vengo así, ¿estoy dejando que la Biblia me transforme? ¿Es luz que separa los pensamientos, discierne las intenciones del corazón? No. Bueno, sí las discierne porque queda expuesta que ya tengo una decisión, divorciarme, ¿verdad? Volvamos entonces al capítulo, solo a los pies de Jesús. Es ahí donde el Señor da sabiduría, de manera que si ustedes escucharon la semana pasada atentamente a Mario, el capítulo 1 cerraba con una lista de personas débiles, ¿verdad? Miren el 1:26. Mirad pues, hermanos, vuestra vocación. No sois muchos sabios en la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Eso soy yo. Si ustedes supieran quién soy yo, no me prestaran atención. Eso eres tú, eso es cada uno de nosotros. Dios, a quien le ama, es un punto de encuentro porque si ustedes revisan la doctrina cristiana, es Dios el que toma primero la acción y la Biblia lo afirma. Pero hay un punto de encuentro. Solo la cruz, solo a los pies de Jesús. Hay un punto de encuentro donde en ese momento que nosotros recibimos la oferta y la tomamos, fuimos salvos. Y esa misma salvación diaria necesitamos, no porque podamos perder lo que Dios nos ha quitado, nos ha dado, sino más bien para ser sabios. En el Antiguo Testamento, el temor a Jehová era la base de la sabiduría. La sabiduría era por temor a un juez, que si tú lees Proverbios del 1 al 8, todas tus acciones tienen consecuencias. Lo que temes te va a alcanzar. Los que despreciaron la sabiduría sufrirán las consecuencias. Consecuencias, capítulos 1 al 8. La base de la sabiduría es temor al juez que juzgará y habrá consecuencias. En el Nuevo Testamento Pablo nos dice, la forma de alcanzar la sabiduría es amar a Dios, es tiempo con Dios. ¡Wow! ¿Y el verdadero amor qué dice Juan?
Echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo. Para nosotros hay castigo ya en Cristo Jesús. Todo el castigo está pagado en la cruz. Cristo toma el lugar de muerte que te corresponde para que tú tomes el lugar de vida que le corresponde. ¿Suena bien? ¿Suena bien o no suena bien? Vamos a despertar al que más está que bosteza todo este momento. Cristo toma el lugar de muerte que te corresponde para que tú tomes el lugar de vida que le corresponde a Él. ¿Sí? Aleluya. Cristo toma el lugar de muerte que te corresponde para que tú tomes el lugar de vida que le corresponde. Cambiamos de lugar. Él tomó el castigo y tú la vida, la salvación, una relación perfecta con Dios, de amor. Y ahí el kit del asunto, ¿verdad? Dios de alguna forma hace sabio al que le ama. Hay un punto de encuentro. ¿Esto es tal vez la respuesta correcta o es una realidad en tu vida? Porque si no es una realidad en tu vida, si tú crees, tienes la doctrina correcta, de alguna forma Tozer dice esta frase. Tozer de la Alianza Cristiana y Misionera. Wow, Tozer. Hablando de la salvación, la fe y las obras. Es como un ave, dos alas. La una es fe y la otra es obras. Para poder despegar necesita, ¿ves cómo la fe y las obras van de la mano? Si le falta un ala al ave, por más que aletee, ¿qué va a pasar? Pero va a despegar. Bueno, si estás aleteando solo con fe, yo creo en la doctrina correcta, yo creo lo de aquí, yo creo todo lo que dicen, pero no tomas acción, no has despegado. Tienes que despegar. Y eso solo ocurre a los pies de Cristo. De alguna forma tienes que venir a Él. Y Él toma tu lugar y tú tomas su lugar. Unas cuantas aplicaciones. Yo sé que esta iglesia tiene su historia previa, ¿verdad? Y han sido honrados y honrenlo. Como lo ven, es joven, no tiene muchas canas así. Yo tampoco tengo muchas canas. Y yo sé que algunos de ustedes tal vez se han hecho un plan de lectura y han leído toda la Biblia. 1, 2, ¿alguien ha leído la Biblia tal vez unas 20 veces? ¿Quién ya lleva 50 veces leída toda la Biblia? Ok, más bajo. Quitémosle un 0. 5 veces toda la Biblia. Bueno, aquellos que van unas 4 veces, ya 4 veces toda la Biblia, vuelve a empezar. Vuelve a leer toda la Biblia. Tu tiempo en la palabra es comunión con Cristo, como lo vimos la semana pasada. Fuimos llamados a comunión con Cristo. Eso es amor. Esa es la relación. Ahora, si yo recuerdo tanto, estaba evangelizando a una señora y ella me dice, yo ya sé todo esto. Yo voy a determinada iglesia. Yo ya sé todo. En el contexto que hemos visto, ¿qué sería eso? ¿Amor o arrogancia? Tú le puedes decir a Dios, yo ya sé Corintios. Mira Salmos capítulo 27. Y no importa si es Corintios y ya te lo sabes, y no importa si es el Salmo 27 y ya te lo sabes. Mira cómo usa Dios su palabra para salirnos al encuentro. Salmos capítulo 27. Verso 3. Aunque un ejército acampe contra mí, canta Mario, no temeré. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Mira, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. ¿Cuál? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar, para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo. ¿Cuándo? Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto.
Verso 6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos. ¿Y cómo cantamos ahí? El que levanta mi cabeza. Muy bien, lo cantamos, ¿verdad? Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanza a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia. Ahora, aquí cambia el salmo en el verso 8, porque esto es algo que David escucha dentro del corazón. ¿Te acuerdas lo que dijimos en los salmos? Son oraciones, pero están pasando por pruebas. Un ejército está acampando literalmente contra David, lo quieren matar. Y entonces, siendo exprimido, escribe una alabanza. Ahora Dios durante esa escritura le dice, hey, mira el verso 8. Mi corazón ha dicho de ti, y mira la conjugación, buscad mi rostro, y él responde, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido tú. David escucha en el corazón, ven, busca mi rostro. ¿Qué responde David? Hay noches que son así, hay noches que el Señor no te deja dormir, ¿verdad? Isaías estaba orando y cuando estaba orando le dice, Señor, somos tus hijos, ¿por qué nos destruyes? Y le dice, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han descendido al corazón del hombre, son las cosas que tú te reservas. E Isaías usa 3 palabras. La primera es los que te esperan, los que creen, los que recuerdan. Pablo cita este mismo verso y dice, los que le aman. ¿Amas a Dios? Dijiste que sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer este año? Busca mi rostro, dice el Señor. Tu rostro buscaré. ¿Qué vamos a hacer este año? Vamos a estudiar. Y el Señor se encargará del resto. De traer a nuestros familiares, de traer a nuestros amigos, de darnos esas oportunidades donde podamos hablar. Y estaremos tan llenos de la palabra de vida que cuando ellos vengan hablaremos palabra que transforma vidas, palabra viva y eficaz. Porque estamos transcribiendo a mano un libro de la Biblia. Y cuando termines 1 Corintios, ¿qué vas a hacer? Segunda, ¿por qué no? ¿Y qué tal Génesis? Yo vengo acá al sur a una iglesia que está en el Cisne y doy clases los lunes. Y yo de loco, siendo la última clase del año, les digo, voy a traer premios a quien transcriba todo Génesis. Yo pensando que llegarán 2, 3 o ninguno. Así que arranca el año en enero, llego con mi cajita, yo digo, una caja modesta. Cuando veo 15, los 50 capítulos a mano. Ya habíamos estudiado Génesis y yo les dije, si quieren profundizar, háganlo a mano. Y unos 20 con unos 40. Ok, les doy plazo la próxima semana. Llega la siguiente semana. Como 30 más. Busca mi rostro. Tu rostro buscaré. Señor, que tu palabra nos limpie. Que tu palabra nos anime, nos sane. Que tu palabra se vuelva en nosotros una pasión, no solo conocerla, es conocerte, es buscar tu rostro, transforma nuestras vidas, confórmanos a ella, danos ese privilegio de amarte como te amó David, como te amaron de verdad los príncipes, los verdaderos sabios, los que realmente te temían, como te amaron los apóstoles, como te aman los pastores que terminan la carrera, como te aman los hermanos que aunque sin llevar ningún cargo, terminan la carrera de la fe. Que nuestros siguientes años los podamos contar en sabiduría, como dice el salmista.
Y tú nos dices hoy, y lo creemos, y lo escuchamos hoy durante estos minutos, no parábamos de escucharlo. Busca mi rostro. Toda la iglesia responde, tu rostro buscaré. En nombre de Jesús. Amén y amén.